Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, como saben, las redes sociales y las noticias del corazón nunca duermen. Hoy vamos a desgranar un asunto que ha puesto bajo el foco a dos de nuestros actores favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman, y es que las palabras del actor han generado, digamos, un revuelo considerable. Si son fans de estas estrellas turcas o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede en la farándula internacional, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa un montón y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, vayamos al grano. La noticia que ha encendido las alarmas y provocado un sinfín de reacciones se centra en unas declaraciones recientes de Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can Yaman es un actor turco que ha ganado una popularidad enorme, no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a series como Erkenci o Dolunay, donde compartió pantalla nada menos que con nuestra protagonista de hoy, Demet Özdemir. De hecho, la química entre ellos en Erkenci fue tan palpable, tan magnética, que rápidamente surgieron rumores de un romance fuera de las pantallas. Y es que, ¿quién no se dejó atrapar por esa chispa entre Can y Sanem? Ahora bien, la polémica surge porque, en una entrevista reciente, Can Yaman hizo unos comentarios sobre Demet Özdemir que, bueno, han sido interpretados de diversas maneras y no todas precisamente positivas. Sin entrar todavía en detalles específicos de las palabras exactas, lo que sí podemos decir es que se percibe una especie de minimización, o quizás una forma de restar importancia a la relación o la conexión que tuvieron en su momento. Esto para muchos ha sonado a una falta de reconocimiento hacia Demet y hacia la etapa profesional y personal que compartieron. Y claro, la reacción de los fans no se ha hecho esperar. Ustedes saben que en el mundo de las celebridades, la percepción pública juega un papel crucial. Los fans invierten tiempo, emociones e incluso dinero en seguir las carreras de sus artistas predilectos. Y cuando sienten que una de sus estrellas, en este caso Demet Özdemir, no está recibiendo el respeto o el reconocimiento que merece, la respuesta suele ser muy apasionada. Muchísimos seguidores de Demet Özdemir se han sentido ofendidos por estas declaraciones de Can Yaman. Han salido en defensa de la actriz en masa, utilizando las redes sociales para expresar su indignación. Los comentarios van desde la decepción hasta la crítica directa, acusando a Yaman de ser ingrato o de no valorar lo que tuvo. Es un verdadero torbellino de opiniones. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque debemos analizar un poco las posibles intenciones o interpretaciones de estas palabras. Cuando una figura pública habla de su pasado con otra, especialmente si hubo una relación sentimental o una conexión muy fuerte, hay una línea muy fina entre ser honesto sobre sus sentimientos actuales y, digamos, minimizar o desechar lo vivido. A veces las personas expresan sus pensamientos de una manera que, sin ser explícitamente negativa, puede ser interpretada como fría o distante. Y en el caso de actores que compartieron un proyecto tan exitoso y una química tan evidente, esta distancia puede ser vista como un desaire. Para entender mejor el contexto, recordemos que Erkenci fue un fenómeno. La pareja Can y Sanem conquistó corazones en todo el mundo. La serie tuvo un éxito arrollador, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la química entre Demet y Can. Después de la serie, ambos continuaron sus carreras por separado, y aunque las carreras de ambos han ido muy bien, esa conexión que crearon en pantalla sigue muy presente en la memoria de muchos. Por eso, cuando Can habla de su pasado con Demet de una forma que algunos consideran poco halagadora, se genera esta controversia. Por otro lado, también es importante considerar que las personas cambian, las relaciones evolucionan y los recuerdos pueden ser subjetivos. Quizás Can Yaman, en el momento de dar estas declaraciones, estaba expresando su perspectiva actual, sin la intención de menospreciar a Demet. A veces lo que para una persona es un recuerdo significativo, para otra puede ser una etapa superada que prefiere no idealizar. Sin embargo, el impacto de sus palabras en el público, que ha idealizado esa relación profesional y personal, es innegable. Y en el circo mediático, las palabras tienen un peso enorme y las interpretaciones pueden multiplicarse. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla principal para esta polémica. Lo
Hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman se han vuelto tendencia. Los fans de Demet están publicando mensajes de apoyo, recordando momentos icónicos de la serie y defendiendo su talento y profesionalismo. Por otro lado, hay quienes intentan defender a Can Yaman, argumentando que cada persona tiene derecho a expresar su opinión o a no idealizar el pasado. Es un debate apasionado y, como suele ocurrir, con muchas opiniones divididas. Hemos visto cómo se comparten fragmentos de entrevistas, cómo se analizan gestos, cómo se buscan significados ocultos en cada palabra. Es fascinante y a veces un poco abrumador ver la intensidad con la que los fans defienden a sus ídolos. Para muchos, Demet Özdemir es un referente de talento, profesionalismo y dulzura, y la idea de que pueda ser poco valorada por un ex colega con quien compartió tanto éxito, simplemente no es aceptable. Es importante también mencionar que hasta el momento, Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Y en estos casos, el silencio de la persona directamente involucrada a menudo alimenta aún más las especulaciones. Los fans se preguntan qué piensa ella, si le afectan estas palabras, si está al tanto de la polémica que han generado. Y esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene viva la conversación. Analicemos las posibles repercusiones de esta situación. Para Can Yaman, estas declaraciones podrían significar una pérdida de apoyo por parte de los fans de Demet Özdemir. Y como hemos visto, el apoyo del público es fundamental en la carrera de cualquier artista. Si bien él tiene una base de seguidores sólida, una controversia de este tipo puede generar división. Para Demet Özdemir, esta situación, aunque no haya hablado, la posiciona nuevamente en el centro de la atención, y muchos ven este incidente como una oportunidad para reafirmar su valor y su trayectoria independiente. Hay un detalle que me parece crucial: la forma en que los medios de comunicación y las redes sociales amplifican estas situaciones. Una declaración, que quizás en un contexto privado pasaría desapercibida, se convierte en un titular, en un tema de conversación global. Y los fans, que se sienten parte de una comunidad, reaccionan de manera colectiva. Esto nos muestra el poder de la conexión digital y la influencia que los artistas tienen sobre sus seguidores. Hemos sido testigos de cómo a veces, las palabras de un actor pueden eclipsar proyectos enteros o desviar la atención de su trabajo actual. En este caso, que comenzó como una entrevista, podría terminar teniendo un impacto significativo en la percepción pública de ambos actores y en la relación que los fans tienen con ellos. Es un recordatorio de que en la era de la información instantánea, cada palabra cuenta, y el eco de esas palabras puede resonar durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la comunicación en el mundo del espectáculo es un arte delicado. Lo que se dice, cómo se dice y cuándo se dice, todo tiene una consecuencia. Segundo, que la lealtad de los fans es un tesoro que debe ser cuidado. Y tercero, que las relaciones pasadas, especialmente las que tuvieron un impacto público significativo, a menudo siguen siendo un tema de interés y debate. La verdad es que no tenemos la respuesta definitiva sobre las intenciones reales de Can Yaman o sobre cómo se siente Demet Özdemir al respecto. Lo que sí tenemos son las reacciones, las interpretaciones y un debate público que continúa. Y es precisamente esa falta de certeza lo que hace que estos temas sean tan cautivadores para el público. Así que, amigos, esto es lo que está pasando en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Una polémica generada por unas palabras que han abierto una caja de Pandora de opiniones y reacciones. Hemos intentado desgranar la situación de la manera más objetiva posible, analizando las diferentes perspectivas y el impacto que todo esto tiene en el mundo del espectáculo y en los fans. Para concluir, la controversia alrededor de las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir pone de manifiesto la delicadeza de las relaciones públicas en el mundo del entretenimiento. Lo que para uno puede ser una simple reflexión sobre el pasado, para otros puede ser una señal de desconsideración, especialmente cuando hay una historia compartida de éxito y conexión con el público. La reacción de los fans de Demet Özdemir ha sido contundente, defendiendo a su ídolo y expresando su decepción, mientras que Can Yaman se encuentra en el centro de un debate intenso en redes sociales. El silencio de Demet Özdemir solo añade más leña al fuego de las especulaciones, recordándonos la compleja red de percepciones y emociones que rodean a estas figuras públicas. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya aportado una visión más clara de lo que está sucediendo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con las reacciones de los fans de Demet Özdemir?
¿Creen que las palabras de Can Yaman fueron inapropiadas o simplemente una opinión personal? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.